¿Manda Pedro Sánchez o es un mandado? ¿Puso a alguien y quitó a alguien a Albert Rivera? ¿Quién ha decidido que Podemos tiene que estar a como sea fuera del gobierno? Desde la conquista de América, con la que arranca el capitalismo a nuestros días, dirigentes de grandes empresas y del Estado han manejado los hilos del poder. No se sabía muy bien dónde terminaba el ministerio y dónde empezaban los consejos de administración. Consejos, consejeros, puertas giratorias bien engrasadas, que han mantenido este orden mundial durante varios siglos, hasta la llegada de gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Facebook. Grandes inversores y gigantes tecnológicos dictan las reglas de este inmenso monopolio en el que hemos convertido nuestro planeta. Mercados y gobiernos bailan al son que ellos marcan, son omnipresentes y omnipotentes. En España, por ejemplo, BlackRock es el principal accionista del Santander, del BBVA, de Telefónica, entre otros. En vez de darle una patada al tablero, nos hemos sentado a pedir fichas a como sea para jugar. De esta inquietante situación trata La nueva clase dominante, el último libro de Rubén Juste, que ya nos sorprendió con IBEX 35, una historia herética del poder en España. Rubén, buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí. Buenas noches. Rubén, ¿por qué te has ido a los Reyes Católicos y a Colón para explicar lo que está pasando ahora con la gran empresa en esta nueva fase del capitalismo? Bueno, creo que había que remontarse a esas dos instituciones de las que hablo en el libro, que son las grandes empresas y el Estado, que desde el indicio de las puertas giratorias nos señalaba algo, ¿no? Que no eran instituciones independientes, y esto hay muchas teorías pues, que lo corroboran, y indicios, ¿no? Que son las puertas giratorias, que indican que el Estado y las grandes empresas estaban conectados. Yo me remonto un poco a ese inicio del capitalismo mercantilista, se podría decir, de cómo el Estado fue el que promovió a través de sus estructuras la conformación de grandes empresas mercantiles. Y esas primeras grandes empresas pues, se inician con los Reyes Católicos. Y ahí pues, está la figura de Fonseca, ese religioso, que desde el Consejo de Indias, desde diferentes posiciones, inicia ese entramado institucional pues, que permite consolidar esa gran empresa capitalista, que luego se fusionará con esa empresa de acciones y que llegará hasta nuestros tiempos. Era importante un poco señalar cuándo y dónde también, y cómo ese papel de España ha jugado pues ese rol de inicio del imperialismo pues que muchas veces se ha ocultado también. Es verdad que con la conquista de América también comienza el capitalismo, ¿no? Y no es tampoco extraño que tú sitúes ahí el arranque de esta aventura. Claro, pero normalmente, y esto hay otros libros que ahora lo han señalado, lo arrancan con las sociedades de acciones. Pero no vemos que si señalamos que ha habido esa interrelación entre esas dos instituciones, tenemos que remontarnos a esas instituciones políticas, ¿no? Que han definido y han dirigido también el campo económico, que era el Estado. Y ahí pues ese papel predominante que tuvieron las primeras grandes instituciones políticas, como era el propio Estado, el Estado español, en el caso del de los Reyes Católicos, que constituyeron, que pues, el propio Maquiavelo señala como el primer prototipo de Estado occidental. Porque tenía detrás un ejército, ¿no? Y él quería algo parecido, ¿no? para Florencia. Hay como una continuidad, ¿no? La misma continuidad también del sistema capitalista. Sin embargo, planteas que en los años 70 y 80 hay una ruptura, hay un punto de inflexión. ¿Qué ocurre ahí? A partir de entonces se deforma ese capitalismo o esa relación entre grandes empresas y Estado, que de hecho surge a partir de esa Segunda Guerra Mundial, donde colisionan empresas y Estado, pero para, de una manera pues, diferente, redistribuir los recursos. De ahí que pues, yo creo que esta es quizá el desafío del libro, apuntar a que las empresas no son un sujeto único, que son mutables. En los años 50, de entre los 50 y los 70, pues muchos economistas han apuntado a que se empieza a redistribuir la riqueza. Y ahí, evidentemente, el rol fundamental del movimiento obrero, de los sindicatos, pero también de estas empresas que funcionan pues, de un modo como aparatos de redistribución de la riqueza. A partir de los años 70 se inicia un nuevo periodo, pues, que algunos han llamado pues, el inicio del neoliberalismo, pues, a través de estos bancos de inversión, la financiarización de estas grandes empresas que empiezan a perder derechos esos trabajadores y se inicia la desregulación global. Con una serie de regulaciones, sobre todo en Europa, Gran Bretaña, que inician esas privatizaciones masivas y empieza una nueva época, donde esas empresas
ya cambian esa función que tenían de redistribución, de acumulación de riqueza, pero redistribuida hacia los trabajadores para ser instrumentos puramente de apropiación de recursos para una clase financiera, y ahí se inicia pues esa dominación de, pues, digamos, de las finanzas que llegan hasta nuestros días y este largo ciclo neoliberal. Es verdad que había una frase muy típica que se repetía muchas veces: lo que es bueno para la General Motors es bueno para América, y eso en algún momento se rompe, ¿no?, por esto que tú planteas. Exactamente, con todas sus contradicciones que tenía ese sistema fordista, ese sistema estadounidense donde se fusionaba el Estado y la gran empresa, pues funcionaba pues como una suerte de Estado-nación, esa relación entre Estados y empresas, y que consolida una idea de Estados Unidos. Ese imperialismo estadounidense y esa incluso identidad nacional no se podría entender sin esa relación que existe entre esas grandes empresas y el Estado, que conforma una masa de trabajadores que les dota de identidad. Y ahí podemos ver también la decadencia que sufre hoy Estados Unidos, a partir de esa decadencia de las grandes empresas, que no solamente eran un mecanismo de redistribución, y ahí lo apunto en el libro, sino de identificación, dotaba de identificación colectiva a una suerte pues, de población bastante amplia. Hablamos de 400.000 empleados en el caso de General Motors, hablamos de muchos empleados. Claro. Tú planteas también en tu libro que en ese momento las élites rompen, ¿no?, ese pacto de posguerra de no agresión al Estado social. Exactamente, muchas veces hablamos de cómo el Estado ha funcionado como unidad política, ¿no?, como elemento que unificaba políticamente, pero también las empresas unificaban políticamente. Entonces dotaban una suerte pues, de eso, hablábamos antes de identidad, pero también de unidad nacional. Eso se rompe con el neoliberalismo. Y también se rompe esa unidad de clase. Y ahí empezamos a ver cómo el fenómeno Trump emerge, que no es otra cosa que la autonomización del capital y la autonomización de una clase económica concreta, que luego lo hemos visto desarrollarse con el tiempo. Si a partir de la Segunda Guerra Mundial vemos más o menos una clase económica que funcionaba al unísono, con ciertas distorsiones, con una competencia, pero que podía haber un cierto balance. Ese balance se rompe y empezamos a ver cómo la clase dominante, económicamente dominante, se empieza a independizar y empieza a asumir mayores cotas de dominio político. Es ahí cuando empezamos a ver cómo se incursionan en política y empiezan a asumir pues, diferentes formas de entender pues, el Estado, y ahí empieza el Estado neoliberal, donde se reducen competencias, se reducen recursos y pues empieza otra relación, otro sistema que llega hasta nuestros días. También es curioso ver quién ocupa ese papel del Estado, ¿no? Los reyes, de alguna manera, como tú planteas, encargan a grandes empresarios, y ahí el tipo de puertas giratorias son diferentes a las que se desarrollan posteriormente. En el siglo XX también hay diferentes entramados, y como bien planteas, a finales del XX, comienzos del XXI, son directamente los millonarios los que entran a ocupar los puestos en el Estado. Exactamente. Eso va variando y llegamos hasta nuestros días, donde, por eso hablo de decadencia institucional. Las clases dominantes se han tenido que ir adaptando y construyendo instituciones que les servían, pero no les servían a ellos solamente, y ahí por eso pues, debemos hacer una cierta reflexión de cómo el estado de bienestar no era un servicio o una institución al servicio de la clase dominante. Había un conflicto y donde pues, la clase trabajadora pudo ganar determinadas cotas. Ahora de lo que estamos hablando es de que las clases dominantes se han hecho por completo con el control de estas instituciones directamente o incluso prescindiendo de ellas. En algunos casos no necesitan ya el Estado para dominar. Hay un aspecto que yo aprendí viajando por América Latina y que constituyó una de las reflexiones más duras de mi análisis del modelo neoliberal, y tiene que ver con el desarraigo, ¿no? Entendí que el desarraigo que producía el sistema capitalista nos deshumanizaba, y tú dices en el libro que, claro, de repente mandan personas que no tienen vinculación sentimental o legal con la empresa que tutelan, ¿no? Y de alguna manera les van a obligar a rendir cuentas cada X meses, no muchos, y lo demás les da lo mismo. Claro, eso genera una distorsión absoluta allá donde se implantan. Esto lo hemos visto en Latinoamérica, cómo destruían y desorientaban un poco a la población, pues desvinculándola entre sí, moviendo a grandes masas de trabajadores hacia las ciudades, desconfiguraban el territorio por completo. Esto ahora se ha sofisticado, hablamos de una nueva economía,
de esas finanzas, además, pues que se hacen con las ciudades a través, por ejemplo, del sistema inmobiliario, de los inmuebles, de los precios de los alquileres, de esa presión sobre la vivienda, y que están modificando la forma de relacionarnos. Aquí en España lo evidente es cómo esa presión se ha agudizado aquí en Madrid, ¿no? Cómo el capital y en el inicio, a través de 2010, cuando entran los grandes fondos, sobre todo en el mercado inmobiliario, empezamos a sufrir la primera presión, o incluso podemos hablar del segundo éxodo demográfico, después el éxodo rural, que ahora sería ese movimiento demográfico, de los núcleos provinciales a las ciudades, a grandes ciudades, en concreto en Madrid, donde ahora mismo pues aglutinan población de toda España, pues en búsqueda de ese sueño, pues que en los años 80 y 70 en Estados Unidos era Nueva York, ahora podemos hablar en España que es Madrid. Claro, vienen a un sueño, pero quienes están mandando sobre ese sueño son sociedades de responsabilidad limitada y que por tanto son irresponsables ante trabajadores, ante las propiedades o el territorio. Exactamente, aquí el mito, digamos, del emprendedor, de aquel que viene y puede tener trabajo en Madrid, pues es el que, por ejemplo, tiene un vehículo de Uber o, por ejemplo, es un rider, ¿no? Dicen, ve a Madrid que tendrás empleo, ¿no? Pero cuando llegan y entran en esa dinámica de empleabilidad, se ven que pues, al final tienen que asumir unos costes que no asume la empresa, aunque ya hemos visto que en septiembre el Tribunal Supremo ha establecido que hay una relación. Entonces lo que estamos viendo es una tensión. Hay grandes fondos y en este caso grandes empresas que ya no se hacen cargo de los trabajadores y esto pues evidentemente genera otro tipo de relación muy asimétrica y con muchas desventajas para el trabajador, que tiene que asumir todos los costes. Planteas también, como otra vuelta de tuerca en todo esto, que la alianza entre las empresas tecnológicas y estos grandes fondos de inversión va a aumentar necesariamente la brecha social. ¿Cómo opera esto? Bueno, evidentemente lo que estamos viendo es que hay una cierta relación entre la extensión de estas instituciones de inversión en Occidente, en Estados Unidos incluso, con el aumento de esa brecha social y el aumento de la desigualdad. Hay una cierta correlación entre, por ejemplo, a partir de 2010, cómo aumenta el número de millonarios en España, también aumenta esa brecha social y también aumenta el poder de estos grandes fondos y estos grandes inversores. Evidentemente lo que se está produciendo es una utilización de las instituciones. Esto lo vivimos en 2010 con el propio Estado, como el Estado al servicio de estos fondos de inversión, pues a través de reducción pues, de reformas laborales, de ciertas reformas, pues lo que hacen evidentemente es redistribuir la riqueza de otra forma, pero también a través de las empresas. Y esta es una lectura a la española. Teniendo un sistema económico tan concentrado como teníamos, como era el IBEX 35, estando a manos de estas grandes empresas, se convertía en un elemento de redistribución muy importante, que ahora ya no iba hacia los trabajadores, ahora iba a manos extranjeras. Y ahora lo que vemos es una transferencia de enormes recursos que estaban en estos oligopolios al final, hacia manos de estos grandes inversores internacionales, que pongo como son BlackRock, Fidelity u otros. Hay algo que no queda explicado porque es muy incomprensible. Y es que el principio de legitimación, ¿no?, de todos estos organismos empresariales, apoyados por los partidos políticos de la derecha y por la reclamación del liberalismo, ¿no?, como su espacio de reflexión filosófica y teórica, les obliga a ir contra el Estado, cuando menos retóricamente. Sin embargo, tú demuestras en el libro constantemente de que es imposible que todo este proceso de acumulación capitalista pueda tener lugar si no es por el uso espurio particular del Estado. Yo creo que ahí se produce, la principal contradicción que tienen los liberales que se dedican a hacer política, que ven cómo reniegan del Estado, pero lo necesitan finalmente. En el caso, pues siempre se dice pues, de las tecnológicas, o en el caso particularmente de los grandes fondos, no se podría ver su apoyo, o digamos, más bien su poder, no se podría entender sin ese rol del Estado, a través de la cooptación de determinados cuadros, que se sigue produciendo. O sea, no hay un corte respecto a las políticas de las grandes empresas, siguen cooptando cuadros del Estado y los siguen necesitando, pero al mismo tiempo quieren prescindir de él. Y ahí se da la contradicción, digamos, existencial que les está llevando, por ejemplo, en Estados Unidos ha sido muy evidente. Apostaron por Trump, pero vieron que
con un Estado desorientado, incapaz de ejercer un rol directivo o incluso redistributivo, se les iba de las manos la legitimidad. Y evidentemente hay una cuestión del poder económico, y esto pues algunas veces nos olvidamos. No solamente es dominación, es hegemonía, y esto tú lo has explicado en numerosas ocasiones. Estamos hablando de que necesitan elementos de legitimación, de ahí que el Estado les sea fundamental, y el control a través de las extremas derechas, de nuevos elementos que van buscando, pues se van buscando esas nuevas formas de legitimación. ¿Es una conspiración o son lógicas que se encuentran y se hacen funcionales unas a otras? Bueno, es la historia de la lucha de clases y es la historia de la dominación política. Evidentemente no hay una conspiración, pero lo que sí hay es una ventaja en comparativa. Si tú tienes todos los medios a tu disposición, es más fácil comprar voluntades. Esto yo lo pongo con el ejemplo de Rockefeller, pues siempre ha habido pues, un cierto mito de la conspiración de decir, pues este hombre estaba detrás de todas las decisiones del mundo. No, es que este estaba detrás de todas las propiedades del mundo. Eso te hacía que evidentemente te lo encontraras por cualquier lado. Encendías pues, la televisión, ahí estaba Rockefeller. Ibas a montar una empresa y ahí estaba Rockefeller. Evidentemente te encuentras con él. Cuando un capital es monopolista, pues te lo encuentras en cualquier sitio y es más capaz pues, de generar dinámicas, no conspiraciones, pero sí organizar, digamos, momentos y organizar, más bien. Claro, pero te decía porque a veces el Estado, como tú planteabas, en Estados Unidos fracasa a la hora de garantizar la reproducción social, ¿no? Y eso genera el populismo, que tiene también sus limitaciones porque lo deja todo de alguna manera una suerte de azar, no predecible, y de alguna manera ahí tiene que haber algún tipo de respuesta bonapartista, nos diría Marx, ¿no? Para decir, el Estado tiene que poner orden en esta lógica porque si no el capitalismo se disuelve. Totalmente, y creo que ha sido su prueba. Estas elecciones y sobre todo la pandemia ha sido la prueba de este nuevo modelo neoliberal, que se basaba en una dominación muy clara de otras instancias que no eran el Estado, eran las grandes empresas, pero particularmente estos fondos y las tecnológicas. Ellos han dicho, para la nueva dinámica global necesitamos otras estructuras políticas, particularmente. Y el Estado se quedaba como un mero animador, y esto lo ha dicho Trump. Cuando llegó la pandemia dijo, yo solo soy una cheerleader. Pero claro, evidentemente eso tenía unas limitaciones, y ahí viene la conciencia, ¿no? Digamos, estas instituciones políticas al final tienen unas brechas por las cuales pues, terminan frustrándose esos experimentos capitalistas. Al final no dejan de necesitar una cierta legitimidad social. Y ahí hemos visto cómo necesitaban, pues, por ejemplo, pactar con Ocasio, han necesitado pactar con otros elementos que, digamos, no eran propios de esta dinámica capitalista que prescindía del Estado, sino que han tenido que pactar de nuevo pues, para dotarse de nueva legitimidad, porque evidentemente se había vuelto loco el sistema, ¿no? Parecía como si ese automatismo ya no funcionara durante la pandemia, y esa ha sido su prueba de algodón. De ahí que hayamos visto en estas nuevas elecciones como un nuevo pacto, ¿no? Entre lo viejo y lo nuevo, entre los viejos aparatos demócratas y, digamos, esta nueva clase dominante, esos nuevos inversores, esos millonarios, junto con esta clase progresista, esos nuevos elementos progresistas, pues que para un poco parar, ¿no? y ver un poco qué hacer a partir de ahora. Hasta el siglo XVI, en el ámbito europeo, es la Iglesia la que de alguna manera configura la manera de pensar de la gente y la hace funcional para los intereses de las élites. Hoy vemos que son esa fusión entre los sectores financieros y las grandes tecnológicas las que están ayudando, tú lo planteas también en el libro, a configurar la manera de pensar de la gente. Y eso hace que la gente vaya al Estado casi como quien va al mercado, ¿no? A reclamar espacios de consumo, y ya no vas tanto al Estado a reclamar derechos, ¿no? Sino que de alguna manera estás incorporando, ¿no? esa mentalidad de consumidor que te deja inerme para poder pensar la alternativa, y lo único que pides es dame mi cuota de consumo. Exacto. Las tecnológicas al final han ocupado un lugar del Estado en la conformación de conciencia al final y en las relaciones sociales. Yo pues lo que trato de poner es que el Estado pues evidentemente es mucho más que coerción y es mucho más que
pues que la redistribución de recursos o los impuestos es generación de relaciones sociales, ¿no? Uno pues entra a la escuela y conoce a sus amigos, llega a la universidad y conoce a otros, incluso a su pareja. Era un elemento de interacción y de relación, de generación de conciencias al final, porque uno es lo que son sus relaciones. Y eso al final las tecnológicas se han apropiado de ello, pero no de una forma, digamos, una apropiación neutral. Meten sus propias, digamos, su propia hoja de ruta. Y ahí tenemos, pues yo pongo el ejemplo de Westworld, ¿no? Como al final el crearnos un espacio virtual no es neutral, sino que se trata en orientarnos al consumo. Cuando estamos entrando en Facebook, en realidad estamos entrando en un mercado virtual, donde nos orientan pues un poco, no solamente para comprar, sino nos adiestran pues para que nuestras relaciones se basen en esa orientación hacia el consumo. Eso evidentemente está creando nuevas conciencias y nuevas formas de entender la realidad. Ahora bien, no está definido eso y no es una historia completada. Ahí pues hay numerosos estudios pues que demuestran que genera una cierta frustración. El hecho de estar constantemente expuesto a una necesidad de comprar pues genera una cierta frustración al individuo. Pues de ahí que veamos pues que Facebook ha tenido problemas, Amazon no deja de generarnos publicidad constante, pues un poco para que veamos que ese es el verdadero objetivo y el verdadero canal, ¿no?, de interacción. Y la gente pues vuelve al Estado también. Vamos a ver un péndulo de ida y vuelta. No vuelven al Estado únicamente para reclamar, a lo mejor vuelven para generar nuevos elementos de interacción con esas instituciones. Sí, es como una posibilidad, pero yo siempre pienso en la hija del taxista que pide un Uber, ¿no?, para tener la sensación de que tiene chofer. Nos hemos comido el tiempo, pero quiero hacerte 5 preguntas con 5 respuestas breves a ser posible. Uno es, en España, esta nueva élite del poder financiero y tecnológico acabó con las cajas de ahorro. ¿Cómo fue eso? Pues ese fue el inicio, pues digamos, de la pérdida de la soberanía española, y fue a partir de pues una cosa que se llama que algunos han llamado el patrimonialismo español, pues de cómo esa clase dependía su poderío de esas cajas de ahorro. Se daban préstamos a sí mismo, daban a otras empresas, era una forma, pues era su medio natural pues para generar una red clientelar. Sin esas cajas de ahorros ya no son nadie, pero digamos que se blindaron también de cara al futuro a través de esta venta. Se la vendieron a instituciones extranjeras, a inversores, pretendiendo o creyendo que esos inversores les iban a proteger. Pues el caso más paradójico es el de Cebrián, que vendiéndose a otras empresas extranjeras, pues al final le acabaron comiendo. En el caso de otros, pues como el propio Partido Popular, pues se ha visto como ha sido preso de sus propios demonios, que al final le han rendido y le han pedido cuentas. O sea, pero tu planteamiento es que las cajas de ahorro de alguna manera fue una manera de quitar a un competidor por parte de estas grandes empresas. Era un arma de doble filo. Por un lado, les permitía a esa clase dominante, pues les permitía generar esa red clientelar, y evidentemente era la mitad del mercado financiero español. Esto significaba que en España había una parte que no podía ser cooptada por la cadena de valor internacional y de financiarización global. Esto siempre era una barrera para las instituciones financieras internacionales. Ahora se han metido y con eso han ganado pues prácticamente la mitad del mercado español. Señalas que los partidos, que son los que gestionan de alguna manera la parte alta del Estado, trasladan al Estado los comportamientos propios de las organizaciones políticas, y el diseño de las políticas públicas obedecen a menudo a cálculos de conveniencia electoral. Quizá no es tanto, claro, eso sucede, pero la reflexión es más una reflexión de cómo está percibiendo la gente que hay, o digamos que se ha comportado los partidos históricamente. Y quizá ahora esta antipolítica es más debido a esa razón electoral que a una razón de Estado, que es lo que están demandando. Se está perdiendo esa razón de Estado frente a una razón electoral que obedece más a otras dinámicas diferentes, que no tiene por qué ser la demanda ciudadana. Y ahí lo que estamos viendo es un momento de demanda política, que no tiene por qué, o que tiene que estar relacionado con el ámbito electoral, pero no tiene por qué. Entonces ahí pues hay otras demandas. ¿Se equivocan los gobernantes cuando insisten mucho en el relato, más que en cuestiones, aunque no creo que dejen de lado las cuestiones concretas, pero tengo la sensación de que si no lo acompañas del relato,
da la sensación de que no estás gobernando. Creo que ahora es el momento de la política, y la política incluye el relato, pero también hacer cosas. Y esto es un poco lo que se demanda, es el riesgo político. Pero a veces llenas una ciudad de bombillitas, sales en el Guinness de que eres el que más bombillas pones en la ciudad y parece que todo lo demás es irrelevante. Pero yo creo que es un péndulo. Esto es lo que parecía hasta ahora, pero yo creo que la pandemia y muchos otros acontecimientos han modificado mucho esa suerte de demanda. Siempre hemos dicho que el capitalismo es miope, es decir, ve el corto plazo. ¿Están las grandes empresas tecnológicas mirando el medio y largo plazo? Son las que se dedican a mirar ese largo plazo, sí. Por tanto, le están llevando varios cuerpos de ventaja a los propios partidos políticos que están enredados en lo urgente. Y ahí, pues, tú has señalado, por ejemplo, cómo es un desafío, ¿no? El algoritmo al final, pues, debería hacer aprender a la izquierda otra forma de hacer política. Y al final es una reflexión sobre, pues, las nuevas formas de interacción o el mundo que se avecina, que se desinstitucionaliza, ya se pierden esas instituciones y ahora son nuevas formas de interacción diferentes, que obedece, por eso hablo de ese populismo empresarial, que de lo que denota es que el capitalismo presciende de instituciones y evidentemente los nuevos partidos se tienen que ir amoldando a esa nueva realidad. Dos nombres propios con urgencia: BlackRock. Bueno, el nuevo patrón global. Felipe González. El perdedor de esa clase dominante y el nuevo intermediario de esos fondos. ¿Cómo paramos a esta bestia? Pues siendo conscientes de ese poder y siendo conscientes también de la posición que tenemos en este engranaje global donde aparentemente somos mucho, pero en la práctica no somos prácticamente nadie, somos una cadena o digamos un punto más en esa cadena global donde parece que no nos vemos unos a los otros. Nos enseñó Karl Polanyi que siempre que se incrementa la explotación siempre surgen al final respuestas sociales. Exactamente, por eso hay esperanza. Creo que no hay que terminar con un mensaje de esperanza, puesto que del dominio, digamos, de los grandes momentos de concentración de poder también ha habido grandes momentos de emancipación. Y quizá el momento clave, porque no hemos explotado mucho y que no hemos explicado mucho, es ese momento de los Reyes Católicos, donde su poder no solamente no fue, digamos, pacífico, sino que fue contestado ampliamente por ese movimiento comunero que lo que demandaba eran otras instituciones. Hay alternativas, evidentemente, a ese poder monopolista, siempre las va a haber. Rubén Juste, La nueva clase dominante, un libro con oído musical para la protesta, que nace del diagnóstico y que termina, por cierto, hablando de oído musical, con Ramones y Sex Pistols. Sí, digamos que es la metáfora para explicar un poco el momento. Yo he sido ahí muy fan de ambos, pero quizá pues, el haber vivido en Latinoamérica me ha explicado, me ha hecho entender un poco cómo funcionan estas dinámicas de la posmodernidad o la pospolítica, donde hay grupos pues, que digamos que hacen más política de lo que pueden hacer muchos partidos. ¿Y eres de Ramones o de Sex Pistols? Yo prefiero los Ramones, la verdad. Rubén Juste, muchas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera. Gracias, muchas gracias a ti.